Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del portal del Villegas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, tranquilo. Y les quiero contar que se sigue yendo con bastante velocidad, a veces más, a veces menos, por supuesto, los libros estos, Insurrección, eh, Debut y Despedida, Julio César, La Torre de Papel, Envejezco, Muérase, eh, Momentos musicales en yo menor, todos están yendo. Así es que si están interesados, entren a elvillegas.cl/tienda, donde están de a uno, de a dos, de a tres agrupados en distintos combos para satisfacer los gustos de cada uno de ustedes a precios muy convenientes. Y a propósito de libros, al final del programa o en algún momento del programa, tirando al final, voy a hablarles de lo que viene en camino. Ahora ya sí, porque está en imprenta. Y vamos a empezar con doña Evelyn Matei, que este 6 de diciembre, falta muy poquito, oficialmente le entrega el cargo al ganador en las elecciones y supongo yo ese mismo día se podría decir, se comienza a plantear su acción, su palabra a la candidatura presidencial. Yo no sé si formalmente esto cómo se va a llevar a cabo, pero por lo menos en este momento en un sentido práctico, de subentendido, sería la candidata de la oposición. Dio una entrevista en la prensa y dijo que todo indicaba que el gobierno que suceda al actual desgobierno se va a encontrar sin un peso, sin plata. Se lo gastaron todo, incluyendo los fondos de reserva que acumuló Piñera minuciosamente, eran bastante grandes, varios miles, no me acuerdo la cifra exacta, pero 20, 30 mil millones de dólares para enfrentar cualquier situación. Como dijo Evelyn, si llega a haber un terremoto no hay un solo peso para ayudar. Un desastre. Lo habitual de los gobiernos de izquierda en este país y en cualquier otro, se lo gastan todo y lo gastan mal además. Esto me recuerda a esa historia humorística de un argentino, por supuesto, tienen humoristas fantásticos. Un tipo le pregunta al otro, ¿y qué pasó con tu fortuna? Y el tipo contesta, y bueno, la mitad de la fortuna, de la mitad de mi fortuna la gasté en mujeres, viajes, parrandas, etcétera. Y la otra mitad le pregunta, la otra mitad la malgasté. Bueno, este gobierno, las izquierdas no saben ni siquiera gastar en mujeres y en cosas como esas, sino que malgastan. El 100% es malgasto. Porque dígame usted, ¿dónde está el gasto en que han incurrido, que han pelado la billetera fiscal? ¿En qué usted lo nota? ¿Qué elementos nuevos en las ciudades? ¿Qué carreteras nuevas se han construido? ¿Qué parques? ¿Qué árboles se han plantado? ¿Qué diablos se ha hecho con la plata? La respuesta es, buena parte de esa plata se ha ido a las fundaciones para el trabajo de adoctrinamiento y meterle plata en los bolsillos a los camaradas. Otra buena parte se ha ido a la contratación de decenas de miles de empleados públicos más para atiborrar todavía más la administración pública. No sé cuánta plata se ha ido en los innumerables viajes del señor presidente de la República. Se han malgastado. Nos vamos a quedar sin un peso. No se sabe, dice ella, de dónde vamos a sacar el dinero. Porque además la economía no está creciendo, está estancada, así que ¿de dónde va a salir la plata? Le dio vuelta a eso de la plata y yo diría que el hecho de que vayamos a asumir, el próximo gobierno vaya a asumir sin plata, grave como es el menor de los problemas que nos va a dejar de legado este gobierno. Nos va a dejar un estudiantado que ya no estudia, sino que cree un derecho suyo el no estudiar, el que se aligeren los currículos escolares y universitarios, una juventud absolutamente entregada al facilismo, al carrete y al hueveo. Cosa que viene de antes, por supuesto, no la inventó Font, ¿cómo es? Boris Font. No la inventó él ni su gobierno, pero la agudizó porque ellos mismos son expresión de esa generación. Nos van a dejar un legado de conflictos sindicales,
nos van a dejar un legado de primeras líneas, deseando otra vez quemar el país. Nos van a dejar un legado de pésimas relaciones internacionales con países importantes para nosotros. En este mismo momento, bueno, ya voy a ir a eso, porque está en otro foro internacional el señor Font, Boris Font. Nos va a dejar muchos legados. El de La Plata se puede arreglar en algún momento. La parte económica, por muy desastrosa que sea la situación, siempre se puede arreglar. Se pueden, digamos, recoger los platos rotos, pegarlos con duco, pueden volver capitales, pero la herencia educativa, el despelote, la indisciplina social, la, la deshonestidad, el crimen organizado que creció en este gobierno, aunque lo inició la señora Bachelet cuando abrió las puertas y sin embargo ha tenido las patas de andar dándose vueltas en los foros políticos, hablando hasta por los codos, y probablemente, posiblemente, era por lo menos, no sé si sigue siendo candidata de la izquierda. Ese sí que va a ser un legado muy difícil de encarar. Lo de La Plata se puede encarar, Evelyn Matei, pero lo otro no veo cómo. Segunda cosa que quiero decir respecto a Evelyn Matei, ahora ya no respecto a con qué se van a enfrentar en el próximo gobierno, sino que con qué se van a enfrentar como candidato. Entre otras cosas, aparte de enfrentarse con la izquierda y todo lo que va a hacer la izquierda, van a mover cielo, mar y... Ahí sí que van a mover cielo, mar y tierra. No persiguiendo a criminales, sino que para seguir ellos criminalizando este país. Ante eso, se va a tener que enfrentar Evelyn Matei a todo lo que digan contra ella, todo lo que inventen contra ella. Lo de que pasó con Marcela Cubillo es un petiguché al lado de lo que van a hacer contra Evelyn Matei. Pero además se tienen que enfrentar a otra cosa, peor todavía. La mirada, yo diría, torpe de muchos ciudadanos de oposición que se obstinan en olvidar aquello de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, que están enamorados de otras figuras, como por ejemplo Johan Kaiser, creo que es la niña de los ojos de muchos de estas personas. Está bien, no tengo nada contra Kaiser, todo lo contrario, pero obviamente que no tienen, por ahora, por lo menos, el peso político en la presencia política. La presencia política nacional y no solo de pequeños grupos, de sectas, de, qué sé yo, de seguidores. Tienen que olvidarse de eso y tienen que apoyar a Evelyn Matei si es candidato y tienen que apoyar a quien sea el candidato de la oposición. Vuelvo a repetir, si es Mickey Mouse, votamos por Mickey Mouse. Si es Satán, votamos por Satán. Como hacía Winston Churchill, hasta buscaremos algo bueno que decir de Satán si es preciso. Después veremos. Una vez que gane la oposición se va viendo cómo puncetear, arrinconar, empujar, criticar o denunciar a los que llegan al gobierno para que hagan las cosas bien. Pero eso es otra cosa, es otra etapa. No sigan con esto de que no me gusta Evelyn Matei porque no sé qué, dijo esto y dijo lo demás allá, y en el fondo es comunista, o en el fondo es socialdemócrata, o esto lo... Sean un poco más realistas, lo que se puede, lo que se debe. No se puede poner de golpe y porrazo una especie de versión chilena de Bukele en la moneda. No se puede. Aunque a uno le gustara quizás. Después hay que pensar en lo que se puede desde el punto de vista, digamos, de las estructuras que se han ido creando en este país, culturales y todo lo demás, que no se pueden hacer como que no existen, hay que tomarlas en cuenta, hay que manejarlas de otra manera, pero no se pueden hacer desaparecer con un gesto mágico, con una vara mágica. No se puede. Va a ser un arduo trabajo el de la oposición. Espero que sea un arduo trabajo y no sea un arduo, digamos, de pelote. Pero hay que partir con la cosa más simple del mundo. Votando por el candidato que presente la oposición, aunque no nos guste el partido que pertenece o al que perteneció, que no nos gusta la UDI, que no nos gusta la Nación Nacional, que Chile Vamos son todos unos cagones. Lo que sea, lo que sea. Después veremos, viene la segunda etapa. Se elige un gobierno de oposición y ahí nos
cambiamos el modo, nos ponemos en otro modo, no modo de lector, no modo votante, nos ponemos modo crítico, si ustedes quieren, y hasta le sacamos la cresta al nuevo gobierno por ser blando, o por ser perezoso, o por no ser suficientemente, qué sé yo, lo que sea que se vaya viendo, pero primero hay que ganar esta elección. O lo contrario, vamos a tener otros 5 años y ahí sí que el país se va a la cresta. Hasta el momento ha resistido, el barco ha hecho agua, no avanza, pero no se ha hundido. Con otro gobierno de la izquierda el país se hunde hasta el fondo. Se hunde como se hundió Venezuela, como se hundió Cuba, como estuvo a punto de hundirse Argentina, que en la hora 25 vino Milei y vamos a ver si sirve la llegada de Milei al poder en Argentina para rescatar a Argentina del hundimiento. En una de esas no le alcanza Argentina con Milei. Eso quería decirles, amigos. Y ahora voy a mi primer bloque, amigos. Este programa es auspiciado por C&G Consultores, que ustedes ubican en cigconsultores.cl, un grupo de expertos en ayudar a aquellos emprendimientos de educación privada subvencionada a que cumplan con la ley comprando el establecimiento, el local donde funcionan. Eso es un imperativo legal. Tienen que sacar crédito de ciertos bancos. Hay un aval de Corfo. Hay un montón de disposiciones legales con plazo, etcétera. Si ustedes lo hacen por su cuenta, les toma más de 2 años y medio, más o menos. Eso es. Si lo hacen con C&G Consultores, todo este proceso le toma la mitad del tiempo. Ya lo han comprobado 24 instituciones de educación privada subvencionada que ya están funcionando, que compraron sus locales, que obtuvieron los créditos, etcétera. C&G Consultores. Continúo con AutoWolf, una empresa que es muy original, un grupo de profesionales que viene a su casa a dejar como nueva la carrocería de su vehículo en 24 horas. Yo lo probé, es así, 24 horas desde el momento en que llegan, por supuesto. Y usted está ahí, encima de ellos, usted está viendo la calidad del trabajo y ellos además la garantizan por 1 año. Es la única empresa en Chile, me parece, que hace este trabajo de reparación de la carrocería de su vehículo en 24 horas en su casa. Sigo con Lomas de Millaray. Este proyecto que ya está funcionando hace rato, no le quedan demasiadas parcelas, la verdad. Lomas de Millaray, parcelas ubicadas en la región de los lagos, la región más linda de Chile. Cada parcela tiene, aparte de una muy buena extensión, miles de metros cuadrados, agua, corriente, potable, electricidad, fibra óptica. Además, Lomas de Millaray se encuentra a minutos, 5, 10 minutos de la comuna de Los Muermos, donde usted, en su auto, claro, no caminando, donde usted puede ir a los supermercados, lo que necesite, y a solo media hora de Puerto Montt, donde está el aeropuerto y todas las demás cosas que hay en una ciudad grande como Puerto Montt. Así que, por todos lados, puras ventajas, es un cambio no de residencia, sino de vida. Y en relación con eso, cuando usted llega el momento de construir en esa parcela que compró, el arquitecto Diego Sándor, que vive en la zona, está a su disposición, un hombre de mucho talento que ha diseñado casas como esa que ustedes están viendo, que está justamente ahí, en la región de los lagos. En su fachada y en su interior, mucho talento, mucha originalidad, y además un hombre que se compromete con lo que hace, se mete en la construcción desde el primer día hasta el último, no se limita a entregar un plano con la obra para que otro la ejecute. Él se mete directamente, actúa como un constructor con los viejos de la construcción, se mete, agarra herramientas y entrega todo impecable. Arquitecto Diego Sándor. Sigo con Torch, las linternas tácticas que son portátiles. Yo tengo una en el bolsillo en este momento, que se las he mostrado muchas veces. Hay otra como este lapicero, que puede funcionar como lapicero, tiene punta aquí. Y tiene luz. Todavía no la he recargado. Y todavía tiene una tremenda potencia. Así es que aquí me está indicando recién. Bueno, todavía tiene mucha fuerza de luz. Me está indicando que valdría la pena recargarla. Se recarga con una unidad USB que uno le instala en un enchufe especial que trae por aquí en una parte del lápiz y listo. Ideal tener una linterna a mano, pues estimados amigos, si no, no sirven de nada. Y Fastmark, la empresa chilena de transporte de carga internacional desde Estados Unidos a Chile, atiende empresas y atiende particulares.
empresas, qué sé yo, los containers con las mercaderías que necesitan, los insumos, etcétera, personas, lo que sea que usted haya comprado, aunque sea una cosa mínima, un anillo, por ejemplo, se lo van a traer, se lo van a dejar en su casa, todo con expedición y diligencia. Fastmark. Bueno, entonces, ese es el tema con Evelyn Matei, creo yo. Y a propósito de señoras que tienen vinculación con la política, la esposa del guatón guachuchero que dirige Brasil, el señor Lula, en un foro, en un foro, se permitió tratar a Elon Musk de la manera más grosera. Le dijo fuck you, que viene siendo el equivalente, no lo voy a traducir literalmente, a sacarle la madre a alguien. Porque han tenido problemas en Brasil, el gobierno brasileño con el sistema este de X, ¿no? El anterior Twitter, X, que es ahora de Elon Musk. Y lo suspendieron por un tiempo, qué sé yo, una disputa. Entonces detestan a Musk, como detestan a Trump, como detestan a todo, porque ellos son progres. Bueno, ¿qué les parece la mujer, la primera dama, comportándose no como una dama, y con un hombre como Musk, que no solamente es súper billonario, eso sería lo de menos, va a ser ministro de un ministerio nuevo que va a crear Trump, el Ministerio de la Eficiencia, o sea, un ministerio dedicado a cortar cabezas en la administración pública. O sea, va a estar en el seno del poder. Yo diría que va a ser más que ministro de Eficiencia, va a estar en todas, va a estar encima, como el consiglieri de Trump, porque es un tipo enormemente inteligente y capaz, como lo ha demostrado. Y entonces contra él se tira y lo trata de fuck you. Bueno, cuando uno, perdónenme esta pequeña digresión, ¿no? Pero cuando uno empieza a examinar el currículum de la membresía del progresismo latinoamericano, de todos ellos, desde presidente hasta el último picante, digamos, de sus filas, por Dios, qué chantas son en general. O sea, uno dice, ¿de dónde salió esta gente? Aparte de sus orígenes, más bien modestones, muchos de ellos, que se le nota hasta en la facha, son picantes, o sea, intelectualmente, que eso es la parte más importante, aparte de sus fachas. Son picantes, son incultos, son poco inteligentes, son simplemente expresión de este ascenso masivo que es uno de los hechos históricos más importantes de este siglo. Es la invasión ya a todo nivel masiva, casi irresistible de las masas. Ellos son expresión de las masas y las masas nunca han sido expresión de alta cultura, por supuesto. Así que una primera dama diga fuck you, ¿eh? Así son. Musk simplemente le dijo, ustedes no van a perder la próxima elección el año 26. Puede ser. Pero después pueden ganarla de nuevo porque está este fenómeno de la intermitencia latinoamericana. Eligen un gobierno de oposición, eligen un gobierno de izquierda. Eligen un gobierno de derecha, eligen un gobierno de izquierda. Así estamos todo el tiempo. Bien penca esta gente en general, porque quieren que les diga. Cuestión de mirarlos nomás a veces. Si a veces basta con eso. Pero si eso no bastara, hay que escucharlo. Y escuchamos fuerte y claro a la Madame Lula. Bueno, un tema que está saliendo fuerte en la prensa es lo del tráfico de armas, que se instaló fuertemente en Chile. La instalación, dicen los especialistas, ya de 12 organizaciones criminales extranjeras, peruanos, colombianos, dominicanos, venezolanos, etcétera, de todo, cortesía de doña Michelle Bachelet, que los dejó entrar en masa, no lo olviden nunca. La señora Bachelet, perdónenme que repite esto, pero es que es la verdad nomás. El tema educacional, todas las decisiones que tomó, que significaron que ahora no se puede expulsar a los tipos que se dedican a fabricar bombas Molotov, porque la ley de la inclusión, invento de la señora Bachelet. En la economía, los impuestos y la serie de medidas que tomó empezaron a arruinar la economía. La inmigración, ¿quién la inició? La señora Bachelet. ¿En qué no ha estado? ¿En qué no ha estado? Y por supuesto, tenemos ahora instalado en Chile 12 organizaciones criminales con un tremendo tráfico de armas. Tráfico de armas que son o fabricadas por eso que llaman armas hechizas, hechas por artesanos, por especialistas, mecánicos que tienen las herramientas suficientes
para agarrar un tubo de cualquier cosa y convertirlo en el cañón de un arma, y luego fabrican las demás cosas. Y hoy en día las tecnologías de ese tipo, metalúrgicas, están más o menos al alcance de cualquier persona que tenga un poco conocimiento y los instrumentos necesarios. Después está los robos de armas de particulares, después está la internación de armas, que es la parte más seria, porque ahí no se internan pistolas calibre 22, sino que hay rifles de asalto automático, y explosivos, granadas antipersonales, etcétera. Brutal. ¿Y qué es lo que se le ocurre al gobierno, y que lo mencionan a cada rato, cada vez que tienen la ocasión de decirlo? ¿Qué es lo que se le ocurre al gobierno ante esta situación? Ante la manera como se ha armado el crimen en Chile, como ustedes lo pueden ver en los eventos criminales que se ven todos los días, donde lo que menos recibe un tipo que matan son 25 balazos. ¿Qué es lo que se le ocurre al gobierno hacer? ¿Qué es la única cosa que siempre anuncia? Desarmar a los civiles. ¿Ah? Pedirle a los civiles que entreguen sus armas. Que vayan carabineros a las casas de que tienen armas registradas a ver si está todo en orden. Pedirle a la gente que es honesta y que nunca va a usar un arma porque sí, que las entreguen, convirtiendo el problema del tráfico de armas masivo, cuya autoría es de organizaciones criminales, convertirlo en un tema de personas privadas que tienen un arma. El colmo de la imbecilidad. Claro, es mucho más fácil, ¿no? Porque los privados, las personas decentes, si llegan a quitarle su arma con cualquier pretexto, no van a hacer nada. Vayan a tratar, ¿por qué no le van a quitar las armas a las organizaciones criminales? ¿Por qué no le van a quitar las armas a la CAM? ¿Por qué no le van a quitar las armas a las otras organizaciones aún peores que la CAM? ¿Por qué no van a las poblaciones a donde se cobijan y funcionan las casas matrices, llamémoslo así, el narcotráfico? ¿Por qué no van allá a atraparlo y desde luego a desarmarlo? ¿Por qué no toman medidas en aquellos sectores aduaneros donde se filtran armas? No, ¿por qué no? Porque estamos metidos en el negocio también, o porque es más fácil simplemente decir que los civiles no debieran tener armas. Desarmar a los civiles es súper fácil. Desarmar a los criminales es un poquito más difícil, parece. Y no los desarman. Yo ya no examiné este fin de semana cuántos muertos hubo a balazo limpio. ¿Para qué? Todos sabemos cómo es la cosa. Pero no se preocupen que las calles son sin violencia ahora. Y no se preocupen además que el señor Boric la semana pasada entregó unos cuantos autopatrullas, unos cuantos papú más a Carabineros. ¡Listo! Y ya que estamos con el señor Boric está viajando, por supuesto. ¿Qué otra cosa sabe hacer? Si subirse al avión a costa del presupuesto nacional. Está en Brasil con ocasión de un evento que se llama Plenario Urban 20, donde se reúnen los alcaldes de las capitales del grupo G20 a discutir, a hablar, y lo único que saben hacer todos estos políticos de cualquier nivel, sobre cómo combatir el calentamiento global, la crisis climática, etc. Invitaron a Boric, lo invitó Lula, a pesar de que no somos precisamente una nación del G20, quizás del G20 de abajo, no del de arriba. ¿Y qué dijo Boric para empezar a hablar? Nuestro compañero Lula. Se refirió a nuestro compañero Lula. Ahí está. Cada vez que abre la boca, revela lo que es. Comunista, Boric. O filo comunista, o procomunista, o protocomunista, o candidato comunista. El compañero. Ese es el lenguaje de los comunistas. El compañero Lula. Ahí lo tienen. Al socialdemócrata. Al demócrata. Al republicano. Al hombre de la república. El compañero Lula. Y luego, a propósito del cambio climático, dijo algo que me parece el colmo del oportunismo y la frescura. Dijo lo siguiente. En Chile, a propósito de los efectos del calentamiento climático, el cambio climático, etc., dijo, en Chile hemos vivido desgarradoramente los incendios que han afectado nuestras ciudades. En esa frase, implícito está el hecho, en la pretensión, de que, por ejemplo, el incendio de Valparaíso, que costó tantas vidas
es algo que depende del cambio climático, o sea, de un evento tremendo, impersonal, que nada se puede hacer por el momento, en lo puntual, un evento que afecta a todo el mundo por igual, cuando en definitiva ese incendio y sus consecuencias fueron el producto no del calentamiento climático, sino que de la incompetencia de su gobierno, señor Boris, pues, de sus funcionarios, de sus de la gente de sus municipios, que son de sus sensibilidades. Fue esto el resultado no del calentamiento global, sino que de la imbecilidad global de su gobierno, de su gente, de su incompetencia global. No sé si tienen calentamiento, pero sí son incompetentes. Pero no, repito la frase, porque ahí está tratando de acogerse al fenómeno global. En Chile hemos vivido desgarradoramente. ¿Y qué otra cosa desgarradora sino lo del incendio del paraíso? Sí, tiene que haber estado refiriendo a eso, ¿no? Desgarradoramente esto del calentamiento global con los incendios que han afectado. Afectado. También es un verbo que da la sensación como que pasó algo sobre lo cual uno no tiene control. Fui afectado por un resfrío. ¿Quién controla los virus, no? Se contagia a uno. Esto es un lenguaje absolutamente distorsionador de la realidad. O sea, aquí no hubo alcaldes ineptos que fueron reelegidos algunos. Funcionarios ineptos, desidia, flojera, pereza y estupidez pura y simple, sino que hemos vivido desgarradoramente las consecuencias del calentamiento climático. Ahí lo tienen al señor Boris, el eterno charlatán y cantinflas de lo que sea. Ahora el medio ambiente, el día de mañana la seguridad, después el desarrollo económico, que estamos tan interesados en el desarrollo económico. ¿Qué manera de usar el cambio climático para justificar indirectamente lo de Valparaíso, no? Y luego, como ya estaba en onda en modo mentir, hablando de la pobreza, dijo que desde la brutal dictadura militar, donde dijo él que había un 40% de pobreza, hemos logrado llegar al 6,5. Perdón, pero el señor Boris y su gobierno no tienen ninguna autoría en esta cifra, que además ya no es así, ya no hay un 6,5 pobreza, señor, no mienta, hay muchos más. La pobreza aumentó a partir de eso que ustedes llaman el estallido social, luego con el COVID, luego por repercusiones internacionales, luego por sus medidas, por sus anuncios, que las tributaciones, que las reformas de esto, el ataque brutal contra las asociaciones de fondos previsionales, cosa que fue un golpe brutal a la capitalización de este país. Todo lo que han hecho ha sido exactamente lo contrario. Ustedes han sido exitosos en incrementar la pobreza. ¿Está claro? La gente lo está viviendo. La pobreza descendió durante los gobiernos de la Concertación, que ustedes criticaron brutalmente. Ahí cabe la palabra brutal. Cuando eran candidatos, cuando eran cabritos chicos, cuando se subían a un cajón azucarero a la universidad a hablar puras huevadas. Luego siguieron hablando huevadas cuando eran candidatos a la presidencia. Y siguen hablando todo el tiempo, porque no saben hablar otra cosa que eso. Ustedes no tienen ninguna participación, responsabilidad, ni mérito en el descenso que hubo de la pobreza, porque ahora está subiendo de nuevo. Qué patudez. Hay gente muy patúa, ¿no? Bueno, pero para eso lo eligieron. Se necesitaba un tipo que es capaz de decir esas cosas sin arrugarse. Amigos, les cuento de otros de mis sponsors que son productos y servicios. Todos ellos o algunos de ellos en algún momento todo el tiempo son de utilidad para usted. Por ejemplo, compre oro. Si usted quiere tener una defensa financiera, algo que le sirva de último refugio en caso de que quede la crema, los metales preciosos. En compreoro.com usted puede comprar oro o las dos cosas si quiere, plata en lingotes o en monedas para tener una reserva indestructible, porque el oro y la plata son valor en sí mismo. No son un título, un papel, un cheque, son en sí mismo valor. Compreoro.com. Continúo con Entrena Inglés, cursos dados por profesores de inglés vía online, que son lo más efectivo para que usted domine la conversación, hablar y entender lo que le dicen.
Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que se encargan de revisar la logística de su empresa, detectar aquellas áreas donde la cosa no funciona bien, usted está perdiendo plata y clientes quizás, darle la solución y buscarle el personal adecuado si usted no lo tiene para manejar el nuevo modelo logístico. Y eso, continúo ahora con los temas. Una noticia nada que ver con asuntos chilenos, me parece una buena noticia para el mundo. El día 7 de diciembre, al día siguiente en que deja su cargo en la municipalidad de Belín Matella, al día siguiente se reinaugura, se reabre la gran catedral de Notre Dame en París. Naturalmente, la prensa, manejada hoy en día por profesionales cada vez más ignorantes, alguien puso por ahí en el medio que yo leí que la Notre Dame fue construida en el año 1163. Construida, como si fuera un edificio de estos que se construyen en un año, 6 meses. No, estos periodistas hoy en día, no sé, aparte de, no trabajan. No se le ocurrió entrar a Wikipedia y en un minuto descubrir una cosa que debiera saber de antemano, si hubieran leído alguna vez historia en el colegio, en la universidad, no sé qué diablos les enseñan en la escuela de periodismo. Las catedrales góticas, las catedrales de la Edad Media no se construían en un año o en dos, tomaban décadas y siglos. La Notre Dame, señor periodista, se empezó a construir, se empezó el año 1163 y se terminó en 1345, más de dos. A ver, casi 200 años después. Y si usted quiere, digamos, centrarse en la parte principal, digamos, la obra gruesa, se terminó esa obra gruesa en el 1265, me parece, si no me equivoco. Un siglo. Eso era lo que se tomaban todas las catedrales, señor periodista. Estudie un poquito a ver cómo se hacían las catedrales. Cosa muy interesante, estimado amigo, porque los constructores de esas catedrales fantásticas, hermosísimas, el estilo gótico, esa cosa que se eleva y se eleva, no usaban matemática, no se había inventado el cálculo, no habían los materiales de ahora, muchos de los materiales de ahora, no habían las máquinas de ahora. Era albañilería a gran nivel, sobre la base de conocimientos empíricos transmitidos generación tras generación, a lo largo incluso de distintas civilizaciones, cómo construir un arco de piedra, por ejemplo, cómo construir esos muros, esas cúpulas, cómo sostener. No había ninguna manera de hacer cálculos de resistencia, de tolerancia, no había cálculo integral o diferencial para hacer una montonera de cálculos respecto a las curvas de... Nada. Puro intuición, conocimiento práctico, empírico, heredado, y 100 años. Generaciones se demoraban en construir esas iglesias, señor periodista. No se construían en el año X, Y o Z. Pero dejemos de lado, ya sabemos cómo funciona ese gremio. Muy, muy, muy interesante lo que hicieron con esta catedral, cómo reconstruyeron su estructura tal como era. Bueno, no se derrumbó completa, ni mucho menos con el incendio, pero hubo muchos daños. Se va a reconstituir esa aguja final, que tampoco fue del año 1163, señor periodista, sino que es del siglo XIX. La puso un arquitecto del siglo XIX, para su información. Bueno, en fin. Yo creo que es una muy buena noticia. La Catedral de Notre Dame no es simplemente de los franceses, es de toda la humanidad, como todas las grandes obras de arte, de la cultura, no son de un país, son de todo. Por supuesto, los custodios son los franceses. Así es que eso, me parece una buena noticia que vale la pena, la Notre Dame. Yo estaba ahí. Claro, no es como en la Edad Media, un recinto donde efectivamente funcionaba como un centro religioso, con misas todo el tiempo y todo. Ahora ya eso se ha perdido completamente, pero en fin. Siguiendo con ahora, volviendo a noticias nacionales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se quedó sin plata para el próximo año, por lo menos hasta el momento. Quedó con un presupuesto de 1.000 pesos. Eso fue lo que propuso la oposición cuando se discutió esto en la Cámara, y el gobierno no se molestó en hacer una indicación para revertir el presupuesto original, que era creo que 16.000 millones. Esto se tendría que, esa indicación, presentarse en el Senado, donde el gobierno tiene minoría.
y algunos dicen que esto es como represalia del gobierno porque a propósito de la muerte de un trabajador en La Moneda por exceso de trabajo, por otras situaciones poco claras, más o menos turbias, digamos, en las cuales hay responsabilidad de la gente que administra La Moneda, entonces habría mandado un oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos y se estarían vengando. Yo no sé si eso es así o no, pero esto hace surgir de nuevo el tema, para mí, muy simple. ¿Qué diablos hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos en lo concreto, en el día a día? O sea, ¿qué puede hacer considerando el objetivo? Un objetivo tan vago, tan abstracto como es proteger los derechos humanos. Un ministerio como el Ministerio de Obras Públicas, uno sabe concretamente qué hacen o qué debieran hacer, por lo menos si no lo hacen. Construir carreteras, puentes, mantenciones, obras públicas, edificios, qué sé yo. En el Ministerio de Educación, por lo menos en otros tiempos, sabemos lo que tenían que hacer. Crear currículums escolares, administrar los colegios públicos, un montón de cosas. Ahora no lo harán, pero esa es una función concreta. Uno entiende para qué existe un Ministerio de Educación. El Ministerio de Defensa lo mismo y así sucesivamente. Pero ¿qué es esto de un instituto de derechos humanos? Al final de cuentas, todo se traduce en demandas judiciales. Definen que algo es un atropello a los derechos humanos y llevan a cabo una acusación. Y eso es todo. ¿Y lo hacen todos los días? No. Entonces, ¿qué hacen todo el año? ¿Qué hacen los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos todo el año? ¿Cuáles son las funciones que materializan esa defensa de los derechos humanos? ¿Cómo se concreta esa tarea? ¿Cómo se define un derecho humano conculcado? ¿En qué circunstancias? Yo no lo entiendo. Me parece que es como un Instituto Nacional de la Gravitación Universal. Si una señora, vamos a poner algunos ejemplos, pongamos una señora que en una oficina es atacada físicamente por alguien para violarla o la cachetea por algún motivo. Bueno, eso es un delito que está contemplado en el Código Penal y hay acciones que lleva a cabo entonces el acusador ante una corte, hay un Ministerio de Justicia, hay un juicio, es una cosa concreta. Después a una señora le pagan menos haciendo lo mismo que un hombre. También hay disposiciones específicas que son ventiladas por organismos específicos porque es una cosa específica. Y podemos seguir dando ejemplos. Existen leyes sobre las mujeres, sobre los niños. Si se comete un agravio contra un niño en un colegio, existe una ley. Existen leyes, existen procesos judiciales, el culpable va a ir a dar a un tribunal. Todos los elementos que podrían ser usados como ejemplo de una violación de los derechos humanos están ya contemplados en situaciones concretas y hay organismos y acciones específicas para tratar esos eventos. Entonces, ¿qué es esto? Esta cosa genérica, majestuosa de los derechos humanos de un instituto nacional. ¿Qué hacen en el día a día? ¿Están todos los días presentando denuncias? Y si se trata de presentar denuncias, para eso está, digamos, los mecanismos legales normales. Para eso están los abogados, los jueces, los fiscales, está el Ministerio de Justicia, están los tribunales. Entonces, ¿de qué trata la función de los derechos humanos? Yo les voy a decir, el organismo tuvo un origen político y su funcionamiento, por medio de estas denuncias, porque no tienen otro mecanismo, no pueden poner un funcionario de derechos humanos al lado de cada persona para ver que no viole los derechos humanos. Se traduce en actos que podrían llevar a cabo, como digo, otro organismo y que tienen carácter político. Verán ustedes lo que pasó con la insurrección. ¿Cuántas acusaciones no hubo contra la fuerza pública por hacer uso de la fuerza pública, que para eso está la fuerza pública? ¿Cuántos carabineros han sido acusados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Acusaciones que luego han sido, digamos, desestimadas por la justicia. O sea, ¿cuál es la función que cumple, aparte de estar ahí a mano como un instrumento político para la izquierda? Ninguna. ¿Cómo se defienden, repito, un concepto tan genérico como es derechos humanos? ¿Cómo se defiende en lo concreto? ¿Cómo se materializa un evento que no esté ya definido en otras instancias de la institucionalidad nacional? Pegarle a una mujer, por ejemplo. Eso sería una violación a los derechos humanos. Claro, usted lo puede calificar así, pero ya antes la ley lo calificó como un ataque físico contra una persona y un delito y está todo esto contemplado en el Código Penal. Usted puede caracterizar como delito contra los derechos humanos lo que a usted se le parezca bien, pero eso no agrega nada.
Si usted puede caracterizar una acción de alguien contra tercero como un delito o una violación de los derechos humanos, es un acto que seguro está ya contemplado en la legislación vigente. No necesita una redefinición como violación de los derechos humanos y por lo tanto menos necesita un organismo específico que, como digo, por la misma razón en el día a día no tiene nada que hacer. Este escrito que le mandaron a La Moneda por el caso de esta persona, este trabajador. ¿Cuándo fue esta fue la última vez? ¿Cuál ha sido otro en los últimos meses? ¿Qué otra cosa han hecho? Y aunque todos los días estuvieran presentando escritos o haciendo denuncias, es un trabajo, es una acción, como digo, excedente, supernumeraria, innecesaria, porque eso ya estaría dentro de los marcos legales por los cuales a tal o cual acto ha sido definido como un delito de los derechos humanos. Si es un delito de los derechos humanos es porque es un delito primero que nada. Y si es un delito primero que nada ya está contemplado en la legislación. Es un organismo que no tenía ninguna razón de ser, no tiene ninguna razón de ser. Los derechos humanos, además, ¿quién los define? ¿Cómo se definen? Son defendidos en el día a día de la práctica normal de la sociedad por las leyes existentes. No es necesario inventar esta figura general y crear un organismo. Usted como figura general puede mantener a los derechos humanos en su vocabulario si quiere. Pero ¿cómo traducirlo en mecanismos institucionales que tengan algún sentido? No se puede. No se puede simplemente. Porque hablar de delito contra los derechos humanos es simplemente dar una supercalificación accesoria, anexa, a una cosa que ya es un delito en otra esfera concreta que dispone de los organismos necesarios para tratar ese evento. Como el caso que les pongo el ejemplo de la mujer que es golpeada en una empresa. Es un delito, una agresión, una violación, como lo que está pasando ahora con Monsalve. No necesitamos decir, por ejemplo en el caso de Monsalve, no necesitaríamos decir esto fue un ataque a los derechos humanos de la señorita. Y luego, digamos, hacer qué. Si para eso se está encargando la ley, los tribunales, o se van a encargar. Así que quédense con su luquita nomás. Tan de más. Ustedes fueron y han sido siempre simplemente un instrumento político. Y si acaso no se acuerda o no me cree, acuérdese usted lo que denunció y quién dirigía en un tiempo esa institución. El señor Mico, Sergio Mico. En el medio de la insurrección y del despelote que vivió este país, que fue tan ruinoso para nuestro país, le pidieron que sumara al Instituto Nacional de Derechos Humanos inventando que en ese momento el gobierno tenía, no me acuerdo cuántos cientos de personas torturadas o sometidas a tortura en unas mazmorras. Y naturalmente Mico se negó ante semejante mentira que tenía como objeto incendiar más el país y ojalá llevar a cabo una especie de golpe de Estado. Un golpe de Estado civil, digámonos. O un intento. Se negó. Bien, vista lo cual el señor Sergio Mico pasó a la lista negra de la izquierda. Es un instrumento político. Y como instrumento político que este organismo político que es el gobierno se enojó porque ver una pistola que está disparándole contra uno mismo les pareció mal, así que probablemente van a reponer en el Senado un presupuesto, pero lo quisieron hacer pasar miedo, por lo menos parece. Bueno, y ahora amigos, antes de hablarles de mi próximo libro que viene, que ya hay un video circulando creo donde yo explico largamente y quizás latamente el tema, permítanme recordarles Urantiacos, la empresa de muy talentosos creadores de software que han atendido las necesidades de software especial, específico y hecho a la medida de grandes universidades como la Universidad Católica y las otras se me olvidaron cuáles son, pero son como 4 o 5 universidades de ese calibre. Grandes universidades, grandes organizaciones que quieren tener un software para procesar sus datos que sea 100% adecuado a sus necesidades y no una mera adaptación de otro software. Fuera de eso, son creadores de sitios web, de otros productos informáticos como las aplicaciones móviles para la empresa, etc. Urantiacos.cl. Continúo con Patricia Stocker, un grupo de profesionales que van a dedicarse a registrar su marca en Chile y en el extranjero para que usted viva en paz a resguardo de los frescos. Continúo con Hey Propiedades, un corredor de propiedades que por sus métodos, por su dedicación exclusiva a pocos encargos, vende. Ángel Hey Propiedades, ahí está la dirección. Continúo con Chile Tributa,
una empresa que se hace cargo de la tributación de su empresa, señora, señor. No solo de la empresa, sino que el personal de la empresa, y los mantiene a ustedes dentro de la ley, tranquilos, seguro que no va a llegar ningún mail avisándole que se equivocaron, que vienen multa, que hay problemas. Es una lata recibir esos mensajes de impuestos internos. Así que póngase en manos de Chile Tributa para que todo eso esté manejado perfectamente bien. airmagic-chile.com, una empresa europea muy destacada en el tema de la climatización, que tiene ahora una filial en Chile y que le ofrece a las empresas la mejor climatización para que los recintos de trabajo, que bajo la ley tienen que tener ciertas temperaturas, las mantengan bien, de forma que ustedes cumplen con la ley, sus trabajadores están en buenas condiciones, están cómodos trabajando, todo es mucho mejor, el clima laboral, la calidad de los productos, menos accidentes laborales, por estar cómodos con un clima, con una temperatura adecuada, fresca. Ellos utilizan técnicas de vaporización que son entre un 70 y un 80% más eficientes energéticamente, o sea, gasta menos electricidad. airmagic-chile.com. Continúo con González y compañía, un bufete de abogados penalistas que tiene una gran fama y que está a su disposición por si usted cae en una situación que contempla el Código Penal, que son muy serias. Fuera de eso tienen especialistas para adiestrar al personal de las empresas en los temas que por obligación tienen que ser la gente entrenado, el trato mutuo. Acuérdese de la ley Karim. Y termino con Remodeling, una empresa de puros profesionales a cargo de remodelar pisos, paredes, muebles de cocina, etc. El libro que les voy a mostrar es de el gran historiador ya fallecido, un historiador marxista, pero no por eso, un gran historiador marxista, pero es un marxismo inteligente y mucho más que marxismo además, Eric Hobsbawm. Este libro, The Age of Revolution, la era de la revolución, y se refiere a la revolución industrial del siglo XVIII y principios del XIX en Inglaterra y a la revolución francesa. Por eso que aparece en esta edición esta imagen de un tipo que lo están colgando de un póster. Es el primero de un grupo de libros. Después escribió uno que se llama The Age of del Imperio. Terminó con The Age of Extreme en el siglo XX. Una historia, digamos, de los últimos 3 siglos, de los últimos 2 siglos, para ver, porque murió en el siglo pasado, me parece, o principios de este, Eric Hobsbawm. Yo lo conocí, el hombre, una vez conversé brevemente con él, me hizo una dedicatoria en un libro. Este ejemplar me lo regaló un amigo. Aquí tiene una dedicatoria a él, el año 1977, el 26 de agosto del año 77, me lo regaló un querido amigo mío, y este libro está vigente, han habido muchas ediciones, es un libro fantástico. Este fue un gran historiador. Aquí ustedes se van a hacer un mapa mental completo de esta mezcla, estas dos cosas que iban juntos y que estaban inaugurando la plena modernidad, la Revolución Francesa, con todos sus crímenes y miserias, y la Revolución Industrial, también con todos sus crímenes y miserias. The Age of Revolution. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estaríamos viendo mañana martes con Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.